ignition sequence start, engines on, 5, 4, 3, 2, 1, all engines running, launch commit, liftoff, we have liftoff, 9:34 p.m. Eastern Daylight Time. Estamos en el mejor momento de la historia de la humanidad, en el amanecer de una nueva era espacial. No hay otra industria que sea más importante para nuestra sobrevivencia que la industria espacial. Acompáñenme a conocer quiénes están construyendo el futuro de Latinoamérica en el espacio. Mi nombre es Cristian Valenzuela y esto es un podcast de otro planeta. Una cápsula del tiempo. Nunca había pensado en ese concepto hasta que lo conversé con unos amigos y encontré muy cierto que el grabar el podcast implica hacer una cápsula del tiempo, porque las personas con las que me he entrevistado y que he conversado, al final están guardando ese momento de la historia, de su historia, en un capítulo, que lo van a poder escuchar por el resto de su vida, lo van a poder escuchar ellos, sus hijos, sus nietos incluso, y quién sabe, quizás son personas que en este minuto no son conocidas, pero de aquí a, qué sé yo, 5, 10, 20 años, cambia la historia y ellos mismos cambian la historia, y tenemos aquí una cápsula del tiempo que los capturó, que capturó este momento, este minuto de su emprendimiento, de su proyecto, de su investigación, que me imagino fue fundamental para llegar hasta donde están ahora que me están escuchando 20, 30 años en el futuro. Y luego de esta pequeña introducción donde quise reflexionar un poco acerca del concepto de la cápsula de tiempo, los voy a dejar con una gran invitada, muy interesante, que de hecho su empresa y su trabajo me hizo pensar en este concepto. Su nombre es Lía Seguel, ella es arquitecto y tiene una empresa de arquitectura espacial, la primera empresa de arquitectura espacial de Latinoamérica, de Chile y de Latinoamérica, y es chilena, y lo cual me llena de alegría e ilusión de todo lo que se viene en este sector para nuestro país y para nuestra región. Así que los dejo con Lía. Lía, te doy la bienvenida al podcast. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por darte el tiempo. Empecemos al tiro mejor a esta conversación. Qué bueno. Oye, yo estaba muy interesado en poder conversar contigo, porque como se van a ir dando cuenta cuando escuchen este capítulo, van a saber lo interesante que hace Lía y que nos va a empezar a contar desde ahora. Entonces, mi primera pregunta, Lía, es ¿a qué te dedicas? ¿A qué dedicas tu día a día y cómo eso se relaciona con el espacio? Bueno, primero, Cristian, muchas gracias por la invitación. Me gusta mucho tu programa, soy una fan, así que es un honor estar acá. Qué bueno saberlo. Bueno, mi nombre es Lía Seguel, yo soy arquitecto, trabajo en el área pública y privada. En el área pública principalmente en el Departamento de Urbanismo, en la Municipalidad de Peñalolén. Y en el área privada me desempeño en la empresa que formé hace poco, de Arquitectura Espacial Chile, Wow. que va directamente relacionada al diseño de habitáculos interplanetarios para otros planetas o satélites, a la investigación en el área espacial, y también me desempeño mucho en el relacionamiento de áreas especializadas como la geología, la geografía, también relacionadas a otros planetas, ¿ya? Principalmente esa es mi relación directa con el espacio, el desarrollo de habitáculos para lugares extremos, que también lo interesante de esto es que estos habitáculos y estos estudios como del espacio exterior son aplicables a la Tierra. Entonces, aporta mucho en el avance tecnológico. Perfecto. Y Lía, ¿de dónde nace tus ganas o tu inspiración por tener que ver con el espacio? Porque, claro, siento que es muy común que uno tenga la idea o la sensación de la gente que está entrenando para ser astronauta o que trabajan con tecnologías del espacio, pero un arquitecto, yo creo que a la mayoría de la gente le va a sorprender. Por eso me gustaría saber de dónde nace como esa inspiración.
Sí, sí, mira, y personalmente es un área muy nueva. Bueno, en realidad conozco un arquitecto que es chileno, que se llama José Miguel Armijo, que ha estado involucrado en proyectos de habitáculos espaciales, en concursos de la NASA. Pero mira, personalmente mi inspiración nació a partir del arte. Yo pinto cuadros abstractos y empecé a pintar nebulosas y me gustó el tema espacial. Ya empecé a averiguar nombres de nebulosas famosas y empecé a desarrollarme en el área más artística. Ahora Perfecto. lo fui relacionando a la arquitectura en lo que es principalmente el diseño, cómo diseñar a partir de solamente la imaginación, porque finalmente la arquitectura también tiene mucho de arte, ¿ya? Y bueno, la pandemia me ayudó mucho en ese sentido porque bueno, todos tuvimos que entrar como en un proceso más de estar más retraído, más encerrado. Claro. Ahí ya me dediqué de lleno y empecé como ya a estudiar, por ejemplo, lo que eran las estructuras de la Tierra, cuáles fueron las primeras formaciones de ciudades de la Tierra. Y bueno, esto me llevó a indagar en las construcciones más primitivas, ¿ya? Y siempre me llamó la atención el espacio, me gusta todo el área espacial. Y dije, ¿qué pasaría si empezamos a pensar en habitar otros lugares? Y ahí ya empecé como a desarrollar esta investigación un poco más, de manera más profunda. Genial, genial, qué entretenido. Oye, y estos habitáculos, no sé si me puedes describir un poquito en qué línea van, cómo son más o menos, o en qué parte de tu proyecto vas. Si vas en la parte ya de investigación o ya vas a poder desarrollarlos pronto, Ujú. cómo van avanzando. Sí, mira, estamos desarrollando 3 habitáculos, ¿ya? Estamos en la etapa de diseño todavía, porque igual es un proceso bastante complejo, porque está muy relacionado a tecnologías que necesitamos para sobrevivir, Claro, porque es un desafío muy grande en realidad. exacto. Entonces, estos 3 habitáculos están enfocados a 3 zonas extremas: el desierto, el mar y la Antártica. Ya Perfecto. cada uno de estos habitáculos en sí tiene sus propias características, pero lo principal es que sean habitáculos compactos, con alta durabilidad, de un espacio, o sea, de un tamaño no muy grande, porque en realidad tienen que ser fácil de transportar, de fácil armado también, por lo que estamos investigando en lo que es ensamblaje y en impresión 3D. Entonces estamos en una etapa de estudio, de investigación, de buscar referentes, porque también no se han hecho mucho y esto es ya prueba y error, finalmente. Entonces esperamos pronto ya tener un prototipo, una maqueta Ya, y poder estudiarla ya más en profundidad. Pero vamos en ese proceso. perfecto, perfecto. Lo interesante es que los ambientes que me nombrabas son ambientes que podemos encontrar acá en Chile. Sí, Entonces, exacto. es una buena ventaja que tenemos de poder hacer aquí mismo la experimentación. Me imagino que ustedes lo vieron así en su momento. Exactamente. Bueno, el primer acercamiento que tuve más directamente con esto fue en Hábitat Marte. Bueno, del que somos compañeros en Perfecto, diferentes secciones, pero en Hábitat Marte me tocó el desafío de diseñar una estación de ingeniería. Y ese fue un desafío interesante porque finalmente había que tener una alianza con toda esta área especializada. O sea, había que estudiar geología, había que estudiar geografía, también todo lo que tiene que ver con medicina espacial, porque finalmente son personas que van a vivir mucho tiempo en un lugar con condiciones extremas, que también implica un desafío en materia de psicología, eh, en informática, porque esta manera nueva de vivir requiere claro, un monitoreo constante. Entonces, los sistemas de soporte vital son fundamentales para que esto se pueda sostener en el tiempo. exacto. Entonces, ese fue un desafío interesante y también porque, bueno, estamos en Chile, tenemos el desierto de Atacama, que tiene las condiciones más parecidas a Marte. Y bueno, el desafío que tenemos por delante es poder construir una estación análoga en Marte. Es como uno de nuestros objetivos principales en realidad. Así En el que desierto de vamos, Atacama.
en esa es el la idea. desierto de Atacama. Genial, Sí, genial, genial. sí, sí, es una buena alternativa. Totalmente, totalmente. ¿Y Sí, también están apuntando a eso a través de la empresa de arquitectura espacial? sí, mira, la empresa de arquitectura espacial, te voy a contar un poco, Ya, es la primera en Chile, ¿ya? perfecto. Partiendo por eso. Es una empresa Y, y, pionera, y yo no había ¿sí? escuchado de otra, sí, no sé, ni en Latinoamérica, ni yo No, no la verdad no conocía. sí, mira, claro, es pionera en Chile y en Latinoamérica, ¿ya? Genial, Entonces, bueno, partiendo de eso, es también un desafío grande poder, bueno, primero concientizar a las personas de que la arquitectura es una base fundamental para crear una nueva forma de habitar o una nueva ciudad, incluso si se puede pensar en términos ya más grandes. claro, Entonces se formó con esa idea, primero de concientizar, de poder llevar toda esta materia de astronomía, que son temas un poco ajenos a las personas en general, no te hablo solamente de totalmente. arquitectos. Por ejemplo, simplemente mostrar imágenes, no sé, más recientes de James Webb, por ejemplo, que salieron ahora en la noticia. Tenemos un Instagram en donde nosotros ponemos estas imágenes y nuestro público, la mayoría son arquitectos del área de la construcción y ven estas imágenes y se interesan. Entonces, el primer objetivo de la empresa es concientizar, informar, generar interés también. Y por ese lado nosotros también publicamos artículos que llaman un poco más a la reflexión, de cuestionarse de cómo habitar, ¿ya? También el desafío de concientizar a las personas en cuanto a la importancia de comprender que si no vivimos en comunidad no vamos a poder sobrevivir ni en la Tierra, ni menos en otros lugares. Entonces es un proceso, pero esa área para nosotros es súper fundamental. También la otra área importante, obviamente, es el tema de la arquitectura, en el diseño de habitáculos, en el diseño también de urbanismos interplanetarios, y para eso nosotros estamos desarrollando una investigación de cuáles son las estructuras de ciudades como más eficientes, más sustentables. Y por otro lado también un tema fundamental es la investigación de sistemas de software que nos permitan tener un monitoreo de los habitáculos y de una posible ciudad. Entonces, estas tres aristas son para nosotros en lo que estamos trabajando como de manera más profunda. Perfecto. Y en la parte de investigación que me contabas, ¿ya están con miras a, no sé, por ejemplo, levantar capital o cuál sería el siguiente paso? ¿Cómo pretenden avanzar con el proyecto? Sí, mira, precisamente te voy a contar algo Una interesante primicia. porque sí, cuando empecé a escuchar tus podcasts, me encontré con el podcast de José Salgado, Perfecto. que se enfoca en la venta de activos espaciales. Es una persona que tiene mucho conocimiento, ha sido un guía muy importante. Entonces, hemos estado en conversaciones para poder llevar a la empresa a que sea mucho más conocida en primer lugar, pero también en la búsqueda de fondos de capital para poder financiar estos proyectos de investigación y finalmente de aplicación. Y para eso tenemos que ir acercándonos hacia entidades ya más gubernamentales, agencias espaciales. Principalmente estamos apuntando a Europa eh, porque hay mucho más desarrollo en lo que es arquitectura espacial. En Latinoamérica, lamentablemente, no está el tema para nada desarrollado y también es uno de nuestros deseos poder implementar esta especialización en arquitectura espacial en Chile y en Latinoamérica. Es importante. Pero estamos apuntando a eso, a fondos públicos primero, y ver cómo lograrlo, pero estamos en el proceso y bueno, tenemos toda la confianza de que vamos a poder lograrlo pronto, pero te cuento eso porque igual es bueno escuchar este tipo de programas porque uno se va enterando y va generando también una red de contacto importante y muy buena, que aporta muchísimo. Totalmente de acuerdo contigo. Me alegra mucho lo que me dice porque es exactamente la razón por la que empecé el podcast. O sea, y aquí se genera como que viene a la vida mi idea en que las personas se pudiesen conectar, por eso trato de dejar las redes sociales de cada uno de los que entrevisto y que después podamos generar algo. Si al final nosotros
los que estamos interesados en esto y los que logramos meter a más gente a que se interese en el sector espacial, somos los que vamos a hacer la diferencia. Entonces, Exacto. juntos tenemos que empujar ese carro, Sí, totalmente. exactamente. Sí, y es importante también eso de, creo que de tener un público mucho más transversal, no solamente expertos en el área, profesionales, técnicos, sino que las personas en general deben tener un conocimiento base de las cosas que están pasando, porque hay que reconocer que el área de la astronomía es un área bastante cerrada, compacta, que más allá de lo que uno ve en las noticias, en realidad no maneja mucho más la información. Y creo que si la empezamos como a introducir desde las áreas específicas, de, por ejemplo, la arquitectura, la geología, la geografía, que en este momento son parte de mi equipo, porque, bueno, mi equipo está conformado por 5 personas, y entre Perfecto. ellos hay geógrafos, hay arquitectos, hay ingenieros informáticos, o sea, es un grupo bastante multidisciplinario que también ayuda, porque al final este tipo como de área es tan complejo que la única manera de poder dilucidar soluciones es teniendo opiniones diversas. Entonces, en el mismo sentido de hacer este mismo programa, por ejemplo. Así que es súper bueno, de verdad. Muchas gracias, qué bueno que ha servido. Oye, y quería que me contaras un poco la parte de geología que están haciendo con la empresa que me interesó, está entretenido, como que en inglés le llaman como recursos planetarios o planetary resources. Sí, exacto. Sí, mira, yo estoy trabajando con una geóloga que se llama Yaritza Uribe, Perfecto. y ella está trabajando en una investigación personal de regolito marciano o regolito lunar. Y esto es importante para nosotros porque es un material que podemos utilizar en la construcción de habitáculos, porque se puede utilizar para la impresión 3D, ¿ya? Perfecto. El tema de geología yo no me manejo mucho, pero dentro de lo que podemos extraer de esa investigación es este ¿Ya? material importante que todavía está en estudio, pero serviría como una base para la utilización de recursos, porque al final nosotros no podemos llevar recursos, no podemos transportar recursos por un tema Claro. económico y de carga, de espacio. Entonces, la manera más eficiente es utilizar los recursos que nos ofrecen los planetas. Así que debe ser súper interesante. Genial. Y este regolito que me mencionas es como una réplica de cómo sería el suelo lunar o suelo marciano en este caso. Sí, exactamente. Bueno, en este caso sería lunar. Lunar, Se hace la perfecto. réplica y se van aplicando finalmente lo que son las bases para poder hacer una impresión 3D, por ejemplo. Pero se puede Genial. utilizar de manera variada. Ya, perfecto. Genial. Sí, Oye, y así que quería hacerte una pregunta que la pregunto harto en el podcast porque me gusta escuchar las diversas respuestas que puedo conseguir de ella. Eh, Quería saber si tú crees que es fundamental estudiar una carrera de STEM para trabajar en el sector espacial. STEM, ¿Sí? ¿a qué te refieres con...? STEM se refiere como a de ciencias, tecnología, ingeniería o matemática, que tenga que ver con esas cuatro Mm, áreas. Mira, en mi opinión, ¿Mm? puede ser en cierta... Depende de la aplicación a la que tú quieras terminar trabajando. Perfecto. Porque voy a hablar desde mi punto de vista, porque en el grupo en el que estamos trabajando hay una persona que se está especializando en marketing espacial, ¿ya? Genial. Y no tiene que ver con ese grupo. También se me viene a la mente, por ejemplo, los que ahora está como en un boom, los abogados espaciales. Entonces, creo que finalmente vamos a terminar en un campo de aplicación muy variado, en el que va a haber personas trabajando que ni siquiera se imaginaban quizás, van a estar involucrados en trabajos espaciales. Entonces, siento que hay que ampliar un poco esa visión y tiene que ser mucho más variada las personas que pueden tener aplicaciones en los campos espaciales. Exacto, exacto. Y, y me gustaría agregar que algo que conversamos en varios capítulos del podcast, que como lo que nosotros queremos hacer es llegar a vivir en otro planeta, para llegar a vivir en otro planeta, seres humanos necesitan al final de todas las profesiones que nos sirven
y que no, y con las que convivimos todo el día, todos los días. Exacto, Entonces, sí, totalmente de acuerdo exacto. contigo. Sí, porque al final es alcanzar una armonía. Incluso aquí tenía anotada una frase, que la vida es la Sí, armonía entre nosotros y el mundo exterior. Nosotros debemos aprender a adaptarnos a este ambiente físico y psicológico porque ahí reside nuestro futuro. Y es precisamente enfocado a eso. Tenemos que ser capaces de comprender todo lo que nos rodea y eso parte de la base de comprender a las personas y también a lo que hacen. Entonces, exacto, ahí ya parte de la base de que tenemos que empezar a ampliar nuestra visión en ese sentido. totalmente. Sí. Lo que me gusta mucho es que las personas que vienen de carreras que no están directamente relacionadas con el espacio y toman la decisión de atreverse a involucrarse, eh, me llama mucho la atención, como, porque, como tú decías delante, es un sector complejo que requiere de mucho estudio, de mucho entendimiento, de mucho desarrollo, de mucha tecnología, si podemos complementar con eso. Entonces sí, es verdad. Siento que es muy valorable esa parte y es muy necesaria a la Exacto. vez, a la Sí, vez. sí, sí, porque mira, por ejemplo, hace poco di una charla en la Asociación Astronómica de México, Perfecto. y ahí presenté el estudio de asentamientos humanos bajo tierra, ¿ya? Y si tú vas al pasado, esas personas que construyeron esas ciudades, que se dieron el tiempo con los conocimientos que tenían en ese momento y la tecnología limitada, de atreverse a desarrollar este tipo de asentamiento, eran personas comunes y corrientes, no con carreras profesionales o especializaciones muy avanzadas. Eran personas buscando una alternativa de poder habitar un lugar. Y finalmente nosotros, todo el grupo que estamos trabajando en el área espacial, estamos haciendo eso partiendo de lo más básico, que es el pensamiento más primitivo de cómo poder resguardarnos en un lugar en el que quizás no nos sentimos seguros. Es interesante pensarlo desde ese punto de vista. Totalmente. Genial. Sí. Y también encuentro muy lógico, que no lo había pensado antes hasta ahora que estoy conversando contigo, ir a revisar cómo se asentaron las primeras personas que empezaron a asentarse en los lugares de este planeta y hacer, no sé, un tipo de extrapolación a algo con más tecnología, pero, o sea, nos sirve mucho ver cómo lo hicieron nuestros ancestros al final. Sí, exactamente, porque finalmente, como no había mucha tecnología, había que utilizar los recursos que tenían a la mano. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, estos asentamientos por ejemplo, ciudades en Turquía o en Irán, hay cuevas en Italia, catacumbas en Canadá, etcétera, hay muchos ejemplos, que utilizaban, por ejemplo, las estructuras existentes de cuevas. Entonces, por eso que se dice que el ser humano partió habitando cuevas, porque Claro, eran estructuras que ya estaban hechas y esas personas pudieron aprovechar esto para resguardarse, para, no sé, acumular sus alimentos, etcétera. Pero partió así, partió buscando el resguardo, el refugio. Entonces, ahí están nuestras bases de cómo nosotros en condiciones extremas buscamos siempre protegernos y en comunidad, porque eran finalmente tribus, la mayoría. Entonces, comprender esto de que nosotros viviendo en comunidad podemos funcionar de una manera mucho más sistemática y ordenada, controlada, protegidos, es fundamental para poder nosotros sobrevivir en la Tierra y en otro lugar. exacto. Y con respecto a lo que tú dices, como el buscar lo que uno hace como utilidad para el otro y lo que los demás hacen como utilidad para uno. Entonces, así funcionamos Sí. de mejor manera. Claro, y así funciona también lo que es la arquitectura sustentable, que todo es como lo que se habla de economía circular, que todo tiene que ir y volver finalmente. O sea, mira, hace poco estuve escuchando un arquitecto que se llama Gustavo Restrepo, es colombiano, ¿Ya? y daba las bases de cómo formar una sostenibilidad urbana, ya pensando en una ciudad. Entonces, él decía que con políticas públicas se alcanzaba un triángulo de equilibrio. Y este triángulo estaba formado por tres bases fundamentales: el medio ambiente y el territorio, en la sociedad, el ciudadano y el gobierno y la economía. Entonces, entendiendo que estos tres polos funcionan como un triángulo de equilibrio, se entiende que finalmente es un sistema. Entonces, lo que siempre yo digo, tenemos que entender que nosotros debemos funcionar sistemáticamente, o también se puede entender como una comunidad,
pero siempre que yo voy a ayudar a uno, uno me va a ayudar a mí, yo voy a ayudar a otro, y todo se va devolviendo finalmente y va funcionando de una manera circular. Entonces, hay que entender eso y hay que concientizar en ese sentido. Exactamente, exactamente. Oye, y quería saber si es que consideras a alguien como tu mentor o como tu referente en temas espaciales, como esto puede ser desde alguien que conozcas hasta un libro o alguien que te haya inspirado a estar en este mundo espacial. Mira, me marcó mucho Carl Sagan cuando habló del pequeño punto azul de la Tierra. De verdad me marcó. Creo que eso también me dio mucha inspiración en muchos momentos para poder pintar, por ejemplo, crear cuadros. Y si te hablo de la actualidad, te podría nombrar dos personas. Bueno, José Salgado, que con su podcast me marcó también. Él es una persona muy sensible, que habla también de este trabajo colaborativo y lo comprende y lo aplica. Entonces, fue un buen mentor. Y también Pablo Vivanco, que, bueno, Pablo Vivanco se dedica también a la espacial y él es chileno, tiene una empresa llamada Chilean Exploration Technologies, y me inspiró desde el punto de vista, bueno, que su empresa lo dice, reúne tecnologías y entiende que todos somos importantes para poder funcionar. Entonces, creo que en este momento te podría nombrar a esas dos personas como inspiradoras. Genial. Totalmente. Y lo bueno es que los conozco a los dos, así que Sí, te puedo dar fe de que son dos personas que inspiran bastante. sí, exacto. Oye, ¿y qué en cuanto a la empresa de arquitectura espacial, cómo tú la ves en los próximos años? Te puedo decir, no sé, en los próximos 3, 5, 10 años, qué proyecciones tienes, qué te imaginas que pueda pasar o qué planes tienes para que esta empresa se desarrolle. Mira, mi visión de la empresa es trabajar directamente con agencias espaciales. Ahí te puedo nombrar a la NASA, ser proveedores de estas agencias en términos de estructura habitable o habitáculo en sí, eh, de eh, y de las agencias espaciales en general. Ya. Justo creo que se Sí, quedó pegado un segundo. Parece que está como sí, falló el internet. No sé si puedes repetir sí, la bueno, ser principalmente de, proveedores de ¿sí? agencias espaciales. De las agencias espaciales, sí. Hay la NASA, la Agencia Espacial Europea, bueno, las que son más conocidas, ser proveedores directamente en temas de diseño de estructura habitable, de habitáculos espaciales. Eh, También me gustaría que la empresa Arquitectura Espacial Chile tuviera un gran aporte en lo que son, por ejemplo, las organizaciones como la ONU, porque estamos desarrollando en este momento software que permiten la geolocalización de recursos, no solamente en otros planetas, sino que en la Tierra. Y en ese sentido nos ayudarían a aportar, por ejemplo, en la repartición de cajas de alimentos en África o donde se necesite, en, la, en el posicionamiento de recursos de viviendas sociales, que también es un tema fuerte en Latinoamérica, en Chile, sobre todo en Chile relacionado a las catástrofes naturales. Entonces, estos software nos permiten tener un monitoreo previo de cómo nosotros poder disponer recursos de una manera rápida, una solución rápida para las personas. Entonces, en ese sentido, me gustaría que Arech sea un actor principal en la solución de problemas también ligados a lo social. Entonces, creo que son las dos aristas a las que nosotros estamos apuntando en este momento. Y se alinea muy bien con la idea de que lo que se gasta para hacer tecnologías espaciales va directamente relacionado con mejorar la vida de las personas en la Tierra. Porque hay mucha gente que piensa y dice, oye, toda esta plata que están gastando para hacer cosas en otros planetas y todas las falencias que tenemos todavía en la Tierra, como no puede ser. Entonces me gusta tu idea porque hace entender a la gente de cómo está todo unido. No es una cosa distinta de la otra y no es que estés gastando plata para no gastar acá.
Exacto, incluso los prototipos de habitáculos que los estamos planteando para las zonas extremas, estamos pensando en el futuro, porque si nos vamos ya a datos concretos, Chile en 100 años va a ser desierto desde el norte hasta Santiago. Entonces va a ser una zona desertificada, desierto en su gran mayoría, y necesitamos viviendas que sean capaces de resistir estos climas. También, por ejemplo, estos habitáculos que están pensados para ser de construcción rápida y que sea sostenible en el tiempo, sirve como una solución para, por ejemplo, lo que te comentaba de las catástrofes naturales, dotar de viviendas sociales de buena calidad, de una medida efectiva, para zonas que estén comprometidas por catástrofes. También, hablando de la Antártica, hay personas que viven en zonas extremas con temperaturas muy bajas. Estos habitáculos tienen que tener un confort climático que les permita a estas personas vivir cómodamente. Entonces, claro, estas soluciones que nosotros estamos pensando para habitáculos interplanetarios son aplicables en viviendas unifamiliares para la Tierra. El software también, como te lo comenté. Entonces, claro, nosotros tenemos la base de las problemáticas que se dan en la Tierra y aprendemos de esto. ¿Y qué significa habitar otros planetas? Significa directamente una nueva oportunidad para hacer las cosas bien desde el principio. Es eso, y ese es el lema que nosotros tenemos. Entonces, es la base con la que nosotros trabajamos. Y hay una frase que escuché hace poco que está muy ligada con eso, es como, ok, enfoquémonos en llegar a Marte, colonizar Marte, pero también enfoquémonos en que la Tierra no se transforme en como está Marte ahora. Entonces, Sí, es una cosa que va muy de la mano con la otra. sí, exactamente. Y bueno, el cambio climático también juega un rol importante en ese sentido y los que somos responsables somos nosotros. Claramente. Sí. Y quería hacerte una pregunta al respecto de, porque como mi idea con este podcast es inspirar a personas que no tienen que ver con el espacio, a los que entrevisto les pregunto qué recomendarían ellos a personas que les interesa el espacio pero no están trabajando en eso para como pegarse el salto a este mundo. ¿Cómo, qué piensas tú? ¿O cuál fue tu camino? ¿Cuál es tu camino en este minuto? ¿Y qué le recomendarías a alguien que quiere entrar al sector espacial? Mira, mi consejo principal, y que se lo doy incluso a las personas que trabajan conmigo, primero, atrévanse. Si te gusta algo, atrévete y hazlo. Aunque no tengas los recursos, aunque quizás tienes un tiempo muy limitado, atrévete, hazte el tiempo, si te apasiona, lo vas a poder lograr, hazlo. Es lo primero que yo te puedo decir. Segundo, escribe todas tus ideas y enfócate en cómo las puedes llegar a lograr. ¿Ya? Mira, yo partí escribiendo una investigación en mi casa y de ahora te puedo decir que estamos publicando artículos en nuestra página web. Entonces, artículos que son inspiradores, pero que finalmente es, digamos, un reflejo de lo que te apasiona. Así que yo creo que el consejo que yo puedo dar, así de manera muy de persona a persona, Claro, más allá de arquitecto a tal, es eso, es atrévete, hazlo, que siempre va a haber una vía para que tú puedas lograr como meterte en el área que desees. genial. Para mí uno de los consejos fundamentales en este tipo de cosas, o sea, el atreverse, el hacer es lo que cambia las cosas. Porque nosotros, Sí, yo creo que todos estamos llenos de ideas, cosas que nos inspiran, pero el día a día nos deja ahí, nos mantiene como atrapados en ese sistema y creo que el hacer hace la diferencia, literalmente. Hay que hacer las cosas, ¿no? sí, mira, y de parte, como yo pude llegar a formar la empresa, te puedo decir que yo tengo un trabajo normal. Yo soy funcionaria pública, trabajo en una municipalidad, un trabajo muy técnico. Antes trabajé también en otras oficinas de diseño. Pero mira, un día yo dije, "Ah, por algo estoy pensando tanto en los planetas, por algo estoy pensando tanto en el universo". Empecé y dije, quizá voy a ser la primera arquitecta espacial en Chile. Y eso es bueno, no tiene por qué ser malo. Y me Sí, atreví. Un día así simplemente formé la empresa, así literal. Fue de un día para otro. maravilloso. Y contacté a las personas que sé que también tienen ganas de como de innovar.
Entonces, como te digo, hay que atreverse y dar el salto. Si funciona o no funciona, eso ya se verá después, pero inténtalo. Exactamente. Oye, Elia, y quiero pasar a la pregunta, que es mi pregunta favorita, que siempre es la pregunta al final del capítulo, que es que te imagines un futuro donde Latinoamérica es potencia mundial en el espacio. ¿Qué crees tú que tendría que pasar en los próximos años para que esto se haga realidad? Mira, creo que primero eh, hay que abrir caminos y puertas para que las personas puedan educarse. Ya, eso es lo primero, porque la base del conocimiento es esa, es aprender lo uno de lo otro. Entonces hay que abrir puertas y hay que abrir camino para eso. ¿Y cómo se logra? Introduciéndose, por ejemplo, en las universidades públicas, en las universidades privadas, llevando estos temas, así sea en una charla, en lo que sea. Pero lo primero es educación, ¿ya? Y hace falta mucha educación espacial en Latinoamérica y en arquitectura espacial por sobre todo. Creo que es la base para poder llegar a que Latinoamérica sea una potencia en temas espaciales. Segundo, es formar alianzas, que las agencias espaciales existentes tengan más comunicación, ¿ya? Bueno, obviamente que Chile tenga una agencia espacial, eso es fundamental. Así Chile, con todo su potencial que tiene, pueda también ser protagonista. Y creo que tiene todo para ser protagonista. Entonces, creo que eso es como fundamental, la educación, la alianza colaborativa, que al final es lo mismo y volvemos al mismo tema, es como un círculo. Porque si hay colaboración, hay educación, si hay educación, hay alianza. Entonces, volvemos al mismo punto. Esto tiene que funcionar de una manera circular, una retroalimentación constante, y finalmente de la educación, de la aplicación y de la investigación nacen los proyectos prácticos, ya sean prototipos o sean construcciones, pero esa es la base, desde mi punto de vista. Y en ese sentido, como empresa hemos tenido una muy buena comunicación con universidades. Incluso te voy a dar una primicia. En el 1 de agosto vamos a dar una conferencia en la Universidad Nacional de San Marcos de Perú, en Lima, para la Facultad de Ingeniería Electrónica. Nos invitaron hace muy poquito, son estudiantes, una comunidad estudiantil que está interesada en el área espacial. Entonces, la invitación es súper interesante y nosotros, por supuesto, accedimos y desde ahí parte el interés y en inspirar también a grupos que quizás se sienten un poco desplazados de algunos temas. Claro. Y esa es lo que dices tú, o sea, esa es la forma, como ir conectándose, ir mostrando de qué se trata el tema espacial. Y los felicito por la iniciativa de poder ir a Perú a comentar. Hemos tenido peruanos acá en el programa que también nos han contado al respecto de lo que están haciendo. Y me parece muy interesante poder, o que también se ha hablado en otros capítulos, eh, como potenciar las fortalezas que ya tenemos. O sea, si nosotros como Chile somos fuertes en algo, potenciémoslo y démosle la vuelta hacia el espacio. Lo mismo los peruanos, lo mismo los mexicanos. Y así creo que es la forma también. No sé qué piensas tú al Sí, respecto. sí, por supuesto, completamente de acuerdo. O sea, por ejemplo, tenemos el ejemplo directo de México. En temas de investigación ellos van muy avanzados. Y lo más importante que yo rescato de los mexicanos, que me ha tocado trabajar con ellos, y nombro a Mónica Álvarez, que también es una persona que está muy introducida en el tema, es que son muy abiertos con la información, te las comparten, a mí me han mandado link de conferencias, de cursos, de todo. Entonces, creo que en Chile igual falta un poco de eso, como de ofrecer más allá de pedir, ofrecer y empezar a tener estas redes colaborativas más fuertes, porque tenemos el potencial. Entonces, sí, estoy completamente de acuerdo contigo, Cristian. Tal cual. Perfecto. Lía, primero que todo quiero darte las gracias. Excelente conversación. No, es muy entretenido e inspirador conversar con gente como conversábamos, o sea, que se atrevió, que está enfocando su carrera en el espacio y más encima chilena. Qué orgullo. Feliz de poder conocer a alguien así. Y agradecerte por tu tiempo y si
¿quieres dar unas palabras finales, algo así? Y también pedirte alguna red social o cómo podemos contactarnos con tu empresa de arquitectura para poder seguir y hacerle seguimiento a todos estos proyectos interesantes que están haciendo. Sí, bueno, Cristian, primero agradecerte la invitación, te lo reitero, soy una fan del programa de Otro Planeta, así que nada, estoy muy feliz, mi equipo también está muy feliz, así que muchas gracias por la invitación, espero que este programa continúe y vengan muchas personas de muchas áreas a hacer podcasts interesantes e inspiradores que como lo han sido hasta ahora. Y bueno, las redes sociales de Arquitectura Espacial, la página web es www.arquitecturaespacialchile.com. Por el mismo nombre nos pueden encontrar en Instagram, en LinkedIn, tenemos Twitter. Y ahí pueden ir enterándose de los proyectos que vamos a estar desarrollando, de las actividades o conferencias que vayamos dictando también. Y bueno, pueden leer nuestros artículos, vamos a implementar también unos cursos introductorios a lo que es la arquitectura espacial, para que se vayan empapando de todo este mundo muy interesante, entretenido y tiene una cantidad de aristas infinitas. Así que los dejo invitados y nuevamente muchas gracias, Cristian, por haberme invitado. Muchas gracias a ti, Lía. Chao. Chao. Si te gustó este capítulo, te invito a poner like, compartir y a seguir al podcast en cualquiera de las plataformas donde estés escuchando, para que podamos llegar a más personas y así cumplir el objetivo de que cada vez seamos más los involucrados en la industria espacial latinoamericana. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo capítulo.